Bueno, vamos a hacer una oración otra vez para rogar la presencia de Dios en nuestra vida. Oremos, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, otra vez venimos a tu trono de la gracia para rogarte, Señor, que puedas cumplir tu promesa de donde dos o más estén reunidos en el nombre de tu Hijo amado, que tu presencia esté allí por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad en este hermoso sábado de poder reunirnos y que podamos alimentarnos con tu palabra, tu pan de vida. Amén. En nombre de Jesús, ayúdanos y ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Amén. Por Jesús. Amén. 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 Gracias. Bien. Bueno, la hermana Isabel está, la hermana Mercedes vendrá en un ratito, esperemos. Y me llamó, me escribió Ivette, mi esposa, la señora tiene muy débil esta vez, no puede conectarse, me dijo, estoy despierto, estoy queriéndome conectar, pero no me deja entrar. Así que, pero en espíritu está presente. Ahí está. Y en mi corazón también, así que Sí. para mí está. Así que, hermano, el tema de esta prédica es una pregunta. ¿Nosotros hemos resucitado? Está basada en Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Podemos leerlos. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El sabio consejo que nos da aquí Pablo es que si nosotros realmente hemos resucitado, nuestra atención primaria, nuestra atención principal será en que nuestra vida estará más en el enfoque de los planes de Dios, en las cosas del cielo, que en las de la tierra. Si realmente, porque muchas veces nosotros hemos escuchado la frase que es muy cierta, que es muy linda, la vamos a ver, también es bíblica, que tenemos que morir al yo. Tenemos que morir. Uno de los elementos que tenemos que tener presente para el servicio a Dios es que tenemos que morir al yo. La Biblia nos dice en el mismo capítulo de Colosenses, en el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso, haced morir lo terrenal. Y habla de diferentes pecados, de diferentes tendencias enemigas de Dios, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos que no se someten a Dios, no quieren someterse a Dios y están bajo la ira de Dios. En los cuales, dice el versículo 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Es decir, él escribe a la iglesia de Colosa y le dijo, no hagan tales cosas porque ustedes también hacían esas cosas, ¿sí? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, la iglesia de Colosa no era una iglesia, llamémosle, ejemplar, por así decirlo. Y sin embargo, Pablo les conmina a ellos, les insta a que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros, en nuestro devenir, en nuestra experiencia cristiana diaria, tenemos que experimentar de manera permanente
si habemos de resucitar a una vida nueva, poner a Cristo en primer lugar. Es decir, las cosas del cielo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Fíjense ustedes que Romanos hace un paralelismo a esto cuando dice en el capítulo 8, Romanos 8, verso 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, no está hablando de un estado muerto y un estado vivo, pero por el Espíritu. ¿Dónde ¿Sí? está? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros a veces nos queremos autoanalizar, es muy interesante hacerlo, es muy conveniente hacerlo, ¿sí? Hacer una visión retrospectiva. No todos tienen la capacidad de mirarse al espejo, y mucho menos admitir que tengo una mancha aquí y tengo otra mancha acá, espiritualmente hablando. Es decir, la de la autocrítica sana, saludable. Pero el Señor nos llama a nosotros a que tengamos esa capacidad de poder mirarnos al espejo de la ley, para que se vean nuestros defectos, ¿sí? El feo que tengamos acá, el feo que tengamos allá. Porque no hay manera de que podamos solucionar esos defectos si primero no los conocemos. Como esa frase que se dice muy común: no se puede atender a un paciente enfermo si primero no admite que está enfermo. Porque primero, si no admite que está enfermo, ni se va a acercar al hospital, ¿no? Bueno, en la vida espiritual sucede lo mismo. El verso 17 dice de Romanos 8, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros decidimos vivir por Cristo, nuestros deseos serán principalmente espirituales. Nuestra experiencia principal, nuestro mundo de interés, será hablar de las cosas de Dios, trabajar para las cosas de Dios, porque somos hijos de Dios, que hemos no solamente muerto al yo, sino hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Y en este gran mundo de confusión, este gran mundo de cosas extrañas que nos están pasando alrededor, que son inevitables, el que perduremos y mantengamos la actitud de conservar nuestra comunión con Dios a través y por el Espíritu Santo, determinará que seguimos siendo hijos de Dios. Y por ende, como dice el versículo, lo vuelvo a leer, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntos con Él también seamos recompensados o glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta frase y el versículo que sigue a mí me ha llenado de mucho interés, más que curiosidad. Iba a decir curiosidad, pero mucho interés. ¿Qué significa esto? Y fíjense el verso que dice el siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 17. Es decir, Pablo nos dice a nosotros que si realmente somos hijos de Dios, que hemos resucitado después de haber muerto
al yo, que no participamos de las obras de la carne, sino de las obras del Espíritu. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo también es un heredero, porque Él va a heredar un reino, la recompensa que Él ha de recibir cuando realmente sea coronado rey delante de toda una multitud innumerable de sabios. Esa va a ser su recompensa. Y nosotros seremos coherederos con Él también. Pero Él también menciona y nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Es decir, va a haber una gloria, y si entendemos la gloria, en el término bíblico también existe el sinónimo de el conocimiento de Dios, ¿sí? Que va a manifestarse en nosotros, el poder de Dios que se manifestará en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación, de todo lo creado, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todavía, en el momento en que Pablo escribió y hasta el día de hoy, no se ha conseguido este propósito. Dios no ha conseguido todavía que se manifieste realmente esa gloria de los hijos de Dios. Todavía no. Hasta hoy. Pero está prometido. Es decir, antes que venga Jesús, va a haber una manifestación gloriosa que la creación está anhelando ver en los hijos de Dios. Que Dios tiene un deseo ardiente, un anhelo de que eso realmente llegue a suceder. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? En esta generación el universo verá una manifestación de los hijos de Dios que nunca antes fue vista por ojos algunos. Y es una perfección de carácter en los hijos de Dios que jamás se vio ni se volverá a ver. Una manifestación del poder de Dios de tal forma que culminará en la perfección del carácter de los santos del fin en vida. Y esa obra es del Espíritu Santo, de Dios mismo. Hoy por hoy nosotros estamos en un proceso. Siempre hablamos de que cuando nosotros conocemos a Cristo, aceptamos a Jesús, se nos coloca, se nos imputa, se nos aplica, ¿sí?, la justicia de Cristo y somos decretados justos, ¿verdad? Y en la vida comenzamos otro proceso, ¿sí?, que se llama la santificación. La justificación nos declara justo para el cielo, pero la santificación nos hace idóneos para el cielo. La idoneidad es una vida de santidad para que nosotros podamos estar al lado de un ser tan perfecto como Jesús y no morir. Tan perfecto como los ángeles, que nunca han pecado. Y no le haya pasado como a Daniel, cayó enfermo, cayó desplomado al suelo y quedó tirado semanas. No tenía fuerza. ¿Por qué? Porque él era a pesar de que era tan amado, era un ser que estaba en contacto con el pecado. Y desde la presencia de Dios, que venga un ángel, desde la mismísima santidad absoluta y de la luz inaccesible de Dios, que venga un enviado del cielo y se me presente en forma física a mí, hermano, yo me caigo desplomado si es que no me muero. Porque no estoy preparado para eso. Pero el anhelo ardiente de Dios es que eso se manifieste en vida en cada uno de los salvos que llegarán a ser sellados. Que la perfección del carácter
sea tal que nosotros no tengamos en vida relación ni en pensamiento ni en inclinación al pecado. Que podamos mirar a Jesús y a los millones de ángeles que le escoltarán con la gloria del Padre, con la gloria del Hijo y la gloria de los ángeles en la persona de Jesús, y no morir como los impíos que morirán, porque será tremendo. Pero para eso necesitamos una experiencia de haber muerto y resucitado por el Espíritu Santo. Esa obra cumbre, esa obra magna, en vida, nosotros la tenemos que experimentar en esta generación. Fíjense ustedes el desafío que tiene Dios con respecto a ese plan, que repito y leo de nuevo versos 18 y 19 de Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En la matutina exaltada Jesús, junio 26, la hermana Juan menciona algo muy interesante. Ella dice, ¿cuál era el tema favorito de Cristo? Jesús hablaba de muchas cosas. Nosotros vemos sus misterios en los evangelios, y él le gustaba hablar de muchas cosas. Pero fíjense lo que ella dice. ¿Cuál era el tema favorito de Jesús en esta tierra? En Juan 16:7 pone el versículo, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, te lo enviaré. Cristo, dice la hermana Juan, el gran maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Amén. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Su propio corazón, el de Jesús. Se regocijaba con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Ella dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino la plenitud del poder divino, es decir, Dios pleno, iba a venir a su pueblo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Si Cristo vino a esta tierra e hizo ese inmenso sacrificio, quien iba a revalidarlo y hacerlo útil y eficaz, iba a ser la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Si hay alguien que quiere grabar el carácter de Cristo en tu corazón, es Dios, el Espíritu Santo. Ese sello, ese modelo, esa expresión del carácter de Jesús tiene que ser grabada en nosotros. Yo no soy perfecto, hermano. Te puedo garantizar. Pero estoy llamado a ser perfecto. Todos nosotros los que estamos aquí no somos perfectos, pero estamos llamados a ser perfectos. Y esa obra eficaz
es la que hace el Espíritu Santo llevándonos a nosotros a los pies de Jesús. Y contemplando ese único modelo perfecto, es como llegamos a ser perfectos. Dice la hermana Juárez. Acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios ha de reproducir en la humanidad. Y acá dice una frase muy interesante y muy bella. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y esa es la anhelada manifestación que la creación está esperando que se manifieste en los hijos de Dios. Hermana Pili, hermano Carlos, Arturo, Pilar, Paco, Justa, Isabel, Mercedes, José Antonio, Gerardo. El honor de Dios está en que nuestros caracteres se asemejen al de Cristo. Amén. El honor de Cristo, porque esta generación es la peor de todas, la más degradada, la más alejada de Adán, no en el término de la línea del tiempo, que también lo es, sino en la degeneración. Somos peores que los antediluvianos en esta generación, y llegaremos a más todavía, peores que los de Sodoma y Gomorra, hasta peores que la misma generación que Jesús vino acá, que fue castigada décadas después con la destrucción total, teniendo ellos encaminando al Rey de Reyes, hecho hombre. Pero el honor de Dios en el cielo está comprometido a que tú, mi amigo, mi amiga, y este servidor, lleguemos a una altura que no llegó David, Daniel, Pablo, Mateo, Juan, Ezequiel, Jeremías y tantos otros profetas, Elías, Juan el Bautista, Enoc, Noé, no han llegado, porque ellos fueron al descanso. Los que fueron al descanso con la tendencia pecaminosa de hombre caído. Creyeron en Cristo, amén. Hicieron obra de justicia, amén. Pero estaban sujetos a esa naturaleza. Pero la perfección del carácter que tenía Jesús no estaba ligada a una tendencia pecaminosa. Y la última generación copiará el milagro del cielo, es esa generación de salvos, tendrá esas mismas propiedades, que en vida logrará la perfección de carácter. Y es ahí donde nosotros estamos llamados, a esa altura de experiencia. La hermana Juárez continúa y dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, viniere, redarguirá. ¿Y qué es esa palabra? Me puse a buscarla y significa, está utilizada en términos de juicios, contradecir o impugnar una cosa por algún vicio que se tiene. Eso es redarguir. Cuando viene un abogado y después viene un fiscal, el abogado dice, bueno, yo quiero que mi defendido quede libre. Y el fiscal dice, no, no va a quedar libre por lo que hizo, porque él hizo esto, esto y esto y no puede quedar libre. Eso, el fiscal está redarguiendo, está contradiciendo, está imponiendo por algo que él tenía que no puede salirse con la suya. Bueno, el Espíritu Santo a nosotros nos hará lo mismo, nos impugnará por nuestros límites, pero nos llevará a la solución. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina.
Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. El gran deseo de Dios y creo que el instrumento que el Señor ha elegido para la última generación para llevar a cabo esa obra es fuera de la ciudad. La hermana Juárez es muy explícita. Salir de las ciudades es la indicación del cielo para que nosotros, lejos de la contaminación y de los problemas que surgieran en las ciudades, que nos desconcentrarían, nos harían tener prioridades humanas y mundanas en las ciudades, pero lejos de las ciudades, nos concentraríamos mejor en tener un crecimiento espiritual para llegar a la estatura de Cristo. De ahí que los puestos de avanzada tienen una finalidad exclusivamente santificadora, modeladora, educadora en el tiempo del fin. Sigo leyendo. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos una obra eficaz del Espíritu Santo para que tengamos un crecimiento espiritual según la bendición de Dios. De ahí es que podemos tener una experiencia espiritual, pero no el poder de Dios que la haga eficaz, sino está acompañada por el Espíritu Santo. Y eso se dará a medida que vaya pasando el tiempo hoy lineal y nos vayamos acercando hacia los eventos que están muy pronto por acontecer y que esos eventos nos harán tomar decisiones. No podemos evitarlo. No podemos evitar eso. Nos harán tomar decisiones, sean buenas para nuestra conveniencia personal o sean buenas para nuestra conveniencia espiritual y eterna. Las prioridades las pondríamos nosotros. De ahí es que si nosotros somos espirituales, hemos muerto y hemos resucitado en Cristo, buscaremos las verdades de Dios espirituales porque entenderemos que el verdadero Hijo de Dios busca hacer la voluntad de Dios por sobre su propia voluntad. La agenda del enemigo está lista y o casi lista. Faltan detalles. Pero la iglesia de Dios todavía, como suele decirse, esa agenda ya está en el horno, ya está para salir. Y nosotros todavía estamos en la mesa preparando la masa. Pero cuando seamos puestos en el horno de aflicciones, de pruebas, de prohibiciones, de límites que nos quiten muchas cosas, en ese horno saldrán lo que tengan que salir. Los que hayan experimentado una experiencia previa con Dios podrán aguantar ese fuego de pruebas. En cambio, otros que no hayan tenido esa experiencia y que solamente los mueva el miedo, no tendrán esa fuerza que el Espíritu Santo desearía haberles concedido, pero que ellos fueron, no, ahora no, después. Ahora no, después. Sí, pero no, después, ahora no. Dios tiene una agenda también. Y nosotros estamos llamados a participar en esa agenda. Me gusta mucho estudiar la agenda de Dios. Si nosotros vamos al Apocalipsis, capítulo 17, es la agenda de Satanás. Del versículo 1 hasta el final. Todo el capítulo 17 es la agenda de Satanás.
¿Tú quieres saber lo que va a hacer Satanás al final del tiempo? Léete el capítulo 17. Ahí está, de punta a punta, la agenda del enemigo. Pero tú lees el capítulo 18, esa es la agenda de Dios, de punta a punta. Todo el capítulo 18 es la agenda de Dios. Y me gusta detenerme en la agenda de Dios. Leo el capítulo 18 de Apocalipsis y comienza con una gran promesa que baja un ángel con gran poder. No tiene mensaje, pero viene del cielo. Y tiene el mensaje de los 3 ángeles, pero con el poder de Dios. Y cuando esa agenda comience a funcionar, activarse, ser vivida por el pueblo de Dios, hermano, no hay retorno. Los que hayan recibido ese fuego que en Hechos 1 y 2 se prefiguraba como lenguas sobre sus cabezas, hoy va a ser un fuego interno que nos va a imponer, nos va a impeler, nos va a obligar, nos va a llevar a predicar que Cristo viene, salgan de Babilonia, Babilonia ha caído, no hay tiempo. Pero para eso tenemos que haber muerto primero y también resucitado. Entonces nosotros buscaremos los intereses de Dios antes que los nuestros. Y la manifestación gloriosa que la creación anhela verse manifestarse en los hijos de Dios, comenzará a manifestarse recién allí hasta el fin del tiempo de la gracia. Qué lindas promesas que el Señor nos tiene. En Gálatas 2:20 nos dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Él fue puesto como Cristo, junto a Cristo en la cruz. Cristo, tú vas a morir, Pablo, tú también. Y él dice, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Él tenía una vida que trataba de solamente cumplir la voluntad de Cristo. Por eso decía, Cristo vive en mí. Yo no vivo, ya no hay Pablo, ya no hay Saulo, el perseguidor, ya no hay nada de eso. Ahora Cristo vive en mí. Y como que Cristo vive en mí, dice él, lo que yo hoy lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de cada cristiano cuando murió con Cristo crucificado y resucitó y Cristo vive en él. La influencia de la verdad, dice la sierva del Señor, de la preciosa verdad es santificadora. La santificación del alma mediante la operación del Espíritu Santo consiste en implantar la naturaleza de Cristo en la humanidad. Fíjense ustedes, ¿no? Es la operación del Espíritu Santo, es la santidad, ¿no? Consiste en implantar la naturaleza de Cristo en nosotros. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, mi amigo, mi hermano, y en mi vida, y en la tuya, hermano, y en la de cada uno, es que Cristo desea que nosotros dejemos de lado nuestro ser y que Él viva en nosotros. Y esa obra es la obra excelsa del Espíritu Santo. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada en el carácter y las virtudes de Cristo puestas en actividad mediante las buenas obras. De esa manera el carácter se transforma más y más perfectamente de acuerdo con la imagen de Cristo, en justicia y verdadera santidad. Hay una amplia gama de requerimientos dentro de la verdad divina, que van de un extremo al otro de las buenas obras. Si hay algo, hermano, como siempre lo dije y lo digo ahora y lo volveré a decir. Si hay algo que el Espíritu Santo desea y llega a nuestra vida, cuando Él llega a nuestra vida,
Él nos pone a trabajar. Y si tú estás, por así decirlo, en tu casa sentado en un sillón todo el día, en tu casa cruzado los brazos todo el día, y tú tienes una actividad adventista de 3 horas, de 9 a 12 o de 10 a 1 en la iglesia, y esa es toda tu actividad, tú tienes que replantearte muchas cosas, porque el Espíritu Santo no está trabajando. Si tú te cruzas de brazos toda la semana y solamente vas a presenciar un culto, porque vas a presenciar un culto, a veces ni siquiera es participar, porque uno se sienta callado y se regresa a su casa hasta el sábado que viene. Pero si tú vas a presenciar un culto, tú tienes un problema, porque el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, te pone a trabajar para salvar almas, de la forma que Él te lo vaya diciendo, según tus talentos, según tu tiempo, según tus recursos, según tu influencia, según tus dones. Pero el Espíritu Santo, como llegó a ti, a tu vida, quiere llegar a la vida de los demás a través de ti. Por eso te pone a trabajar. Y esa es una obra magna que la imagen de Cristo trabajando tú al servicio del Espíritu Santo, vas a ir reflejando una perfección de carácter. Por eso la hermana Juan menciona que a través de la obediencia, diferentes aspectos de la obediencia, tú tienes que obedecer. Nosotros hemos resucitado. Morir, hemos muerto, pero hemos resucitado. Sigo leyendo. Las verdades del Evangelio no son inconexas. Unidas forman un collar de joyas celestiales, como en el caso de las obras personales de Cristo, y como hilos de oro que van de un extremo al otro de la obra y la experiencia cristiana. Grabemos en la mente, dice la hermana White, el hecho de que la misericordia y el amor del Señor deben manifestarse a los hijos de Dios. Busquemos por cielo y tierra, y no encontraremos otra verdad más definidamente revelada que la que se manifiesta en misericordia precisamente para los que necesitan su simpatía a fin de quebrantar todo yugo y dejar en libertad a los oprimidos. De ese modo la verdad se vive, la verdad se obedece, la verdad se enseña. Te manda a trabajar. Hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica al aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia. Llega hasta el cielo y abarca la eternidad. Toda alma que habita este mundo está sometida a juicio. La experiencia de cada ser humano, la historia común de la vida, nos dice en términos inconfundibles si se ponen en práctica las palabras y las obras de Cristo. Que nosotros nos estamos pareciendo cada día más a Cristo, aunque no nos demos cuenta, porque es una obra imperceptible, silenciosa, pero eficaz. La verdad divina, dice la hermana White, ejerce una influencia mínima sobre nuestros semejantes, en circunstancia que esa influencia debería ser muy grande por medio de nuestra práctica de ella. Es decir, si yo puedo tener una verdad, pero no hablo, no obro, esa verdad es muy mínima, su influencia es baja. Pero cuando es llevada por medio de nuestra práctica, la influencia es mucho mayor. La verdad, la preciosa verdad, es Jesús en la vida, un principio viviente y activo. ¿Qué es la verdad? Es Jesús en la vida. Mi amigo, mi amiga, si hay una verdad que va a cambiar tu vida, es Cristo en tu vida. Es una verdad santificadora, ennoblecedora, y cuando llegue a cumplirse en el peor de los escenarios, porque se cumplirá en el peor de los escenarios, en medio de persecuciones, de cárceles, de castigo, de corremos por acá, corremos para allá, no tenemos que comer, nos han echado de casa, no nos quieren ni nuestro
papá, ni nuestra mamá, ni mi hijo, ni mi esposo, no me quiere nadie. Pero yo sigo a Dios. En medio de ese escenario es cuando el alma comenzará a brillar de una manera tan fulgurante, que ese grupo llegará a una perfección en esta vida, exactamente igual a la perfección que tuvo Cristo cuando caminaba por Galilea. Su carácter era perfecto. Y a nosotros se nos promete, porque el honor de Dios y el honor de Cristo están puestos en esa finalidad, que tiene que manifestarse la gloria en la que de la creación, tiene que manifestarse en los hijos de Dios, eso que todavía no se ha logrado. Nosotros estamos llamados a hacer, como dice la frase, historia, pero para la eternidad. Quiere el Señor darte ese poder, darme a mí ese poder y darnos a todos nosotros ese poder por su gracia. Porque sin el Espíritu Santo y su obra eficaz, hasta el propio sacrificio de Cristo en nosotros es ineficaz, no sirve. Pero el Espíritu llega a nosotros, nos habla, nos convence de pecado. Nos dice, Gerardo, tú eres pecador. Admítelo. Tú haces las cosas mal. Tú necesitas algo exterior a ti. Tú no puedes hacer las cosas bien porque no puedes. Pero hay un sacrificio que se ha hecho y que si tú lo aceptas como que se hizo para ti, ese sacrificio comienza a ser eficaz en ti. Y yo me encargaré, dice el Espíritu Santo, de que sea eficaz. Y si tú, después de reconocer que tienes serios problemas y admites tu incapacidad absoluta y reclamas misericordia a Dios y poder para cambiar, déjame, yo haré esa obra, nos dice el Espíritu Santo. Y llevaré esa obra a un final de que tu carácter, que hoy no sirve para nada, brillará tanto, ahora y en la eternidad, porque llegará a ser como el de Cristo, tan perfecto. Pero tú tienes que dejarme hacer esa obra. Y ser constante, y ser obediente. De ahí es que esta obra del tiempo del fin, en el escenario que se está terminando de armar para los hijos de Dios, va a ser muy difícil. Pero en ese escenario tan extremadamente difícil, también nosotros veremos el gran poder de Dios superlativo. Superlativo. Este gran poder de Dios